Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Centro Sefará Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Y buenos días a quienes nos estáis oyendo desde el otro lado. Hoy vamos a hablar de uno de los escritores que nos ha iluminado nuestro tiempo y de los grandes escritores de la historia de la literatura. Yo además lo tengo siempre en mi despacho, es una fotografía que hizo uno de nuestros amigos y que forma parte de la literatura universal, que es Borges. Borges ha tenido también una relación con el mundo judío, además de su relación con Cassino Sassens, le ha interesado el mundo de la cábala y siempre ha tenido una relación especial con el mundo judío, incluso ha incorporado algunos personajes judíos en su obra. Para hablarnos de ello, en esta actividad con la que colaboramos con el CIDICEF, va a estar Mario Eduardo Cohen, que es el presidente del CIDICEF y que es escritor, periodista y nos va a introducir a Martin Addis, que es un especialista precisamente de la obra de Borges, no únicamente de este tema del que vamos a hablar hoy, sino de muchos aspectos de la vida de Borges, entre los que incluimos, que nos parece además interesante, ese miedo desde la infancia al espejo, ¿no? que forma parte de algo curioso dentro de lo que es la literatura, que decía Stendhal que la literatura es un espejo que se pasea por el camino. Tenemos aquí a alguien que desde la infancia se da cuenta de lo que es el reflejo. Martin Addis es licenciado en sistemas, lingüista y antropólogo. Y es autor de, entre otros libros, de Literatos y excéntricos. Es un libro sobre los antepasados ingleses del autor del Aleph. Borges, profesor con Martín Arias, sobre el curso de literatura inglesa que dictaba el escritor argentino en la Universidad de Buenos Aires. Siete guerreros nocturnos, enigmas y secretos en la lápida de Jorge Luis Borges. Y además nos va a profundizar en ese misterio que tiene Borges acerca del mundo judío. Martin Addis dice que en Borges hasta las frases orales que parecen más descuidadas tienen su ritmo. Diríamos también su ritmo y su secreto. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Martin, por compartir con nosotros esta tarde con Borges. Bueno, queridos amigos de España y de América, gracias al Centro Sefará de Israel, y con el CIDICEF estamos empezando una etapa de relaciones con muchos temas en común. De más está decir, mi querido amigo Martin Addis ha sido calificado como el arqueólogo de Borges. Ha estudiado tanto los antecedentes y, digamos, el propio Borges, que estoy seguro que Borges mismo no sabía sus propios antecedentes de la calidad que Martín lo ha estudiado. Dos palabras nada más para decir que Borges comprendió al pueblo judío y se sintió parte de él. Ningún otro escritor de América Latina llegó tan profundo al conocimiento de la cultura judía. Tantos nombres y tantas pasan por su literatura: Agnon, Cansinos, la Kabbalah, el libro de Job, 3 poemas sobre Israel, la relación con Ben Gurión, justamente el especialista que ha estudiado todos estos temas es justamente Martín. Y bueno, el tema de Sefarad también, ese amor especial por la Sefarad, por la España judía. Bueno, yo creo que qué mejor que escuchar a un especialista, en mi opinión personal, uno de los mayores especialistas del mundo en el tema de Borges. Mi querido Martín, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, tengo subidas las 2 presentaciones. ¿Por dónde empezar? Bueno, yo voy a dividir la charla en 3 partes. Después me hacen todas las preguntas que quieran. A ver. Ahí está. No, se subió la presentación y empezó antes de tiempo. Primero voy a hablar del interés de Borges por el judaísmo. Después voy a explicar de qué manera el judaísmo,
toda la historia de los judíos sefaradíes impactó en el origen de Borges. Y después voy a comentar un contacto específico de Borges con el pueblo judío. Así que bueno, empiezo por ese principio, por la afinidad de Borges por el judaísmo. ¿De dónde viene esa afinidad? No olvidemos que Borges tenía una fuerte influencia de su abuela inglesa, que se multiplicó porque esta abuela inglesa se casó con el que era el abuelo paterno de Borges, el coronel Francisco Borges, pero el coronel Francisco Borges murió en una batalla el mismo año en que nacía el padre de Borges. De manera que el padre de Borges no conoció a su propio padre y fue criado exclusivamente por su madre, Frances Anne Haslam, que solo hablaba en inglés, nunca llegó a hablar bien el castellano, Frances Haslam. De manera que el padre de Borges, si bien era, si se quiere, mitad criollo y mitad inglés, en términos estrictamente genealógicos, culturalmente se criaron en un hogar inglés en el que se hablaba en inglés, se leía en inglés y se disfrutaba la literatura y los libros en inglés. Todo esto, obviamente, se lo pasó a su hijo Jorge Luis. De manera que, si bien Borges tenía como herencia inglesa, digamos, como genealogía inglesa solamente a su abuela, en los hechos, por el fallecimiento de su abuelo paterno, es como si fuera como si su padre fuera inglés en cierto punto. Más allá de que obviamente creció en la Argentina y aquí hubo un ámbito cultural propicio para que el padre se desarrollara, pero la cuestión es que todo ese legado cultural inglés se duplicó con el fallecimiento del coronel. Con lo cual Borges vivió rodeado y muy influido por este legado cultural, que es además del cual él hereda su erudición. Del lado materno él hereda toda la conexión con el viejo Buenos Aires, tiene esa identidad que lo liga a la Argentina, más a Buenos Aires, tengo que decir, ¿no? Porque para él Buenos Aires era una nación. Entonces, la ciudad, ¿no? La sentía como propia. No diría que estaba tan conectado con todos los lugares de Argentina. Él no se sentía, digamos, tan conectado con todo el territorio del país, sino con Buenos Aires. Y además, bueno, aquí hay otro factor, y tiene que ver con lo inglés. Primero, como ustedes saben, el protestantismo trata de regresar a las raíces del cristianismo y entonces se vincula con los inicios del cristianismo, que era originariamente judío, obviamente. Entonces se trata de volver eso, y bueno, ustedes saben que hay iglesias protestantes que se llaman Betel o cosas así, digamos, ¿no? En algunas iglesias protestantes hasta se celebra el Shabbat. Entonces hay toda esta conexión con los judíos por toda esta rama protestante. Eso por un lado. Por el otro lado, no olvidemos que tener antepasados ingleses no era frecuente en la Argentina, no fue frecuente en la Argentina hasta décadas después. O sea, cuando Borges nace en 1899, y esto Borges lo recalca, tener antepasados ingleses era como tener antepasados noruegos. Era una cosa muy extraña. Y él tenía, por ese lado materno, orígenes con la sociedad tradicional argentina. La madre de él tenía la cabeza bastante abierta, pero pertenecía a un grupo social que tenía sus, ¿cómo decirlo? No sé si decir prejuicios, en parte son prejuicios, pero también lineamientos, eran mandatos, lo que se esperaba. Y Borges solía citar en tono de burla al padre de él, que decía, que el mandato de esas familias tradicionales, de las que él, insisto, descendía por lado materno, pero no se tomaba muy en serio, decía que el mandato es: serás lo que debes ser, es decir, serás católico, serás abogado, serás socio del Jockey Club, que es un club muy tradicional acá argentino, o si no, no serás nada, decía, serás un protestante, un judío, un mero guarango. Guarango se podría traducir digamos, un sinónimo de guarango podría ser grosero o algo así, una persona, digamos, desagradable o que no tiene modales.
Y él se reía, decía, bueno, todo entra en la misma bolsa, ¿no? O sea, si uno no sigue esos mandatos muy convencionales y muy tradicionales, da todo lo mismo y uno queda fuera. Y yo creo que eso pasaba, o sea, primero que la abuela de él, como dije, era muy devota protestante, era de lo que sería el Low Church de la iglesia anglicana, o sea que era muy calvinista. Sobre esto me puedo detener, no es un error, digamos, el calvinismo, perdón, el anglicanismo fue una especie de compromiso entre lo que sería la rama más calvinista y la rama más formal, así que en el anglicanismo sobrevivían esos dos extremos, digamos. Y la abuela de Borges era claramente muy calvinista. Y esto se nota en la obra de Borges, ¿no? La influencia del calvinismo es enorme con todo el tema de la predestinación y el hecho de que el destino es de hierro, como decía Borges, así que hay unas trazas calvinistas muy fuertes en la obra de Borges. Pero más allá de eso, la abuela de Borges se sabía la Biblia de memoria, descendía de metodistas, que es un grupo protestante que era, la palabra es bibliocéntrico, que le daban una importancia enorme a la Biblia. Y entonces Borges decía que se crió en un ambiente bíblico, es decir, en un ambiente judío. Eso por un lado. Y después, eso hacia adentro del hogar de él. Y después hacia afuera, como les digo, se veía como no sé, se lo veía como una especie de bicho extraño, de anomalía, de manera que él se sentía que no pertenecía a esa sociedad tradicional. O sea que por ambas vías se sentía muy diferente y por ambas vías se sintió cerca del pueblo judío. Sus investigaciones acerca del judaísmo empiezan muy temprano. Ya hay referencias a la Cábala en sus primeros escritos. Después, bueno, como decían antes, durante su estadía en España lo conoció a Cansino Sassens. Antes en Ginebra se había hecho dos muy buenos amigos judíos. Yo creo que era esa cuestión de otredad, de no sentirse parte del todo de la cultura en que uno está. Borges además tenía varios rasgos que lo hacían acercarse a los judíos, que era obviamente su pasión por los libros y el estudio, y también el hecho de ser tremendamente cuestionador, ¿no? La verdad que se tomaba muy en broma todos los convencionalismos de su época, era muy irónico. Yo ahora no voy a empezar a citar, tal vez después les cuento alguna anécdota, pero era muy crítico, no creía en ninguna de las mitologías que nos contamos los argentinos a nosotros mismos, o en historias oficiales. Además, bueno, adhería al anarquismo spenceriano, también otro legado de su padre. Y bueno, el padre cuando él era chico le decía que mirara bien los cuarteles, las carnicerías, las estaciones de policía, porque cuando él fuera grande todo eso no iba a existir. Obviamente eso no pasó. Pero digamos, Borges creció con suma desconfianza hacia todo lo que era institucional. Y se nota en su literatura, que es totalmente descentrada y digamos, por ejemplo, no respeta ningún canon, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta o sigo nomás. Sigo nomás. Bueno, con respecto al origen de Borges, Borges siempre decía que quería encontrar a sus antepasados judíos. Perdón. Voy a apagar el teléfono. Borges siempre decía que quería encontrar a sus antepasados judíos. No lo logró, no hay certeza con respecto a eso. Yo estoy investigando, si tengo novedades se las voy a comunicar, pero hasta ahora sobre los Borges no sabemos demasiado, lamentablemente. Perdón, me perdí. Pero de todas maneras, les puedo contar acerca del origen de Borges y cómo nacieron los Borges y cómo se conocieron la parte inglesa de su familia y los Borges aquí en Argentina. Y voy a ir a la presentación. A ver. No, esa no. Ahí estamos. Ahí tenemos el árbol genealógico de Borges por la rama inglesa.
el que inició todo ese clan intelectual fue el reverendo William Haslam. Este árbol genealógico lo armé yo después de investigar 8 años, no es que estaba en algún lugar. Fue reconstruido minuciosamente a través de una investigación genealógica. Pero bueno, y aquí pueden ver, si nos fijamos en el ángulo inferior derecho, está Borges, arriba está el padre Jorge Guillermo, y arriba está Frances Haslam. Ahora, Frances Haslam tenía una hermana, que aquí no figura en el árbol, que fue determinante para la llegada de Borges a la Argentina. Perdón. Uy, no, este no era el que quería subir. Bueno, perdón, lo voy a sacar y voy a seguir yo solo. Disculpen. Perdón, voy a guardar esto. Sigo. Estaba explicando el origen de Borges y curiosamente la historia de los sefaradíes es fundamental para entender de dónde sale Borges. ¿Qué pasa? Perdón, voy a tratar de subir el archivo un segundo porque es una pena que se pierda. Ahí está. Disculpen, ¿eh? Ahora lo subo. Bueno, no se va a poder. El tema es el siguiente. Curiosamente, la historia de Borges empieza en un lugar inesperado. En Italia, en Livorno. Como ustedes saben, era un puerto que armaron los Medici. Los Medici decidieron armar un puerto para competir contra Génova. Y bueno, para armar un puerto no basta con armar la infraestructura, quiero decir, no solo la parte edilicia, sino que hay que conseguir gente que tenga contactos en otros países para importar y exportar, gente que hable idiomas, gente que sepa de comercio. Bueno, todo eso es difícil de conseguir, o sea, ¿por qué un montón de gente va a abandonar sus lugares de trabajo o donde residen para irse a un puerto nuevo que no tiene ninguna historia verificable, digamos? O sea, que es una apuesta, digamos. Bueno, Ferdinando de Medici se le ocurrió una muy buena idea. Se dio cuenta que podía atraer a un grupo de gente que tenía precisamente esas cualidades sin tener que invertir ni un peso o ni un euro, podemos decir. Se le ocurrió lo siguiente: le dio a los judíos libertad de culto, libertad de tránsito, todo lo que Europa en ese momento no les permitía, Ferdinando de Medici se los dio. Les permitió comprar tierras, les permitió ejercer sus profesiones sin ningún tipo de límite. Y funcionó. Livorno se llenó de judíos que venían no solo de, ¿cómo es? No, bueno, la mayoría eran portugueses, porque justo esto se dio varias décadas después de la diáspora portuguesa. Entonces, estos portugueses se afincaron ahí y hacia 1800 nace Giorgio Graziadio Suárez, que terminó siendo el tío abuelo político de Jorge Luis Borges. Y después, pero eso coincide, esa época en la que nace Giorgio Graziadio Suárez, coincide con la decadencia de Livorno, porque después del bloqueo napoleónico empezó a decaer. Con lo cual, cuando Giorgio fue más grande, que naturalmente era un judío sefaradí, abandonó Livorno y bueno, se estableció en Inglaterra, donde había una comunidad portuguesa, tiene sentido. Él era de origen portugués, había nacido en Livorno, pero bueno, tenía ancestros sefaradíes portugueses, y entonces es lógico que al partir y buscar un lugar donde hubiera una comunidad judía portuguesa, eligiera Londres. Como ustedes saben, la comunidad portuguesa
después de que Cromwell dejara que los judíos volvieran a Inglaterra, no los hubo por muchos siglos, los primeros que llegaron fueron judíos portugueses. Así que tiene sentido esa decisión de Giorgio Suárez. La cuestión es que este hombre se estableció ahí y pudo prosperar, y después empezó a exportar. Era importador y exportador. Aparentemente era ingeniero, por lo menos él lo decía. Yo hasta ahora no lo he podido verificar, pero vamos a creerle. Y este hombre se casó con la que sería después la tía abuela de Borges. Y con ella se vinieron a Argentina, eventualmente. Se instalaron aquí. Ella se llamaba Caroline Haslam, era la hermana de la abuela inglesa de Borges. Se instalaron aquí y Giorgio empezó a hacer, no en Buenos Aires, sino en la ciudad de Paraná, que era la que más estaba conectada por exportaciones con Inglaterra. Así que es lógico que haya ido a Paraná y no a Buenos Aires. Entonces, llegó aquí y empezó a hacer obras de infraestructura por sus conocimientos de ingeniería. Diseñó la dársena del puerto de Paraná, que es la capital de Entre Ríos. Diseñó los primeros tranvías, que eran obviamente con tracción a sangre. Y participó en muchas obras. Le iba muy bien. Y bueno, la vida aquí era tranquila, próspera. Me imagino la diferencia para alguien que había vivido en Londres. Aquí hay siempre mucho sol. Y bueno, le fue tan bien que convenció al que sería su yerno, o sea, el bisabuelo de Borges, y a su cuñada, a Frances, que viniera aquí a Argentina. Bueno, ellos vinieron aquí, se instalaron en Paraná, y al principio estuvo todo bien hasta que tuvieron la mala suerte de que los impactara de lleno una revolución. Había un caudillo rebelde, López Jordán, que sitió Paraná en eso. Fue uno de los últimos, ¿cómo decirlo? Uno de los últimos ramalazos del caudillismo en la Argentina. El presidente anterior Mitre, había combatido a los caudillos provinciales y los había vencido a casi todos, pero este era uno de los remanentes. Y bueno, los Haslam tuvieron la mala suerte de terminar con la ciudad sitiada por este caudillo. Y cuando el que era entonces presidente Sarmiento, que detestaba profundamente a toda esta cuestión del caudillaje provincial, se enteró, mandó el ejército a reprimirlo. Y entre los que venían a reprimir venía el segundo regimiento de infantería de línea, a cuya cabeza estaba el coronel Francisco Borges Lafinur. Bueno, el coronel enfrentó el sitio de Paraná, derrotó a López Jordán, y entonces después se celebró una fiesta en su honor, y eso ya lo cuenta Borges en su autobiografía. Esa noche el coronel Borges conoce a Frances Haslam, y Borges dice, esa noche se conocieron, bailaron, y poco después se casaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no hay una certeza acerca del origen genealógico judío de Borges, su nacimiento solo se pudo producir por este sefaradí nacido en Livorno, que después se fue a Londres, se vinculó por sus negocios de exportación e importación con la Argentina y terminó viniendo acá. Sin esa tradición del puerto de Livorno y los sefaradíes que estuvieron en Livorno, que estaban acostumbrados a vincular países y a vincular idiomas, Borges directamente no hubiera nacido. Porque el que presentó a sus dos linajes, el inglés y digamos, el de los Haslam, y su linaje criollo, el de los Borges, Borges directamente no nacía. O sea que directamente la historia familiar de Borges está indisolublemente ligada a la historia de los judíos sefaradíes. Con respecto a, ¿por qué digo criollo cuando me refiero al coronel Borges? Porque el coronel Borges también descendía de portugueses, pero no había nacido en Argentina, sino en Uruguay. Pero bueno, Uruguay y la Argentina son dos países muy próximos, y además venían, digamos, uno los puede ver culturalmente como las márgenes del Río de la Plata. Así que por eso digo criollo. Alguien que se crió aquí en la Argentina o en Uruguay, digamos. No hay una diferencia enorme culturalmente. Así que bueno. De nuevo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o sigo? Bueno, sigo solo. ¿Qué contarles ahora? Bueno,
Borges tiene, digamos, una participación activa en contra del antisemitismo en la Argentina, que fue bastante intenso en las primeras décadas del siglo XX, y bueno, después contra el nazismo también, que teníamos nuestros nazis locales bastante abundantes, lamentablemente. Y Borges siempre se pronunció contundentemente contra el nazismo y contra el antisemitismo, tiene unos ensayos brillantes atacando al antisemitismo con su mirada feroz y risueña, siempre los hace quedar, realmente los deja completamente offside con sus bromas. Pero después hay un capítulo adicional de proximidad con el Estado de Israel. Más allá de los poemas que él escribe sobre Israel, en los que no voy a detenerme porque es como, lo siento como hitos obligatorios en una charla sobre Borges y el judaísmo y les quiero brindar algo más hondo y más diferente. Pero lo interesante es que uno de estos poemas, Borges lo escribe después de la Guerra de los 6 días. Entra con el poema escrito al Club Hebraica, que es el club de la comunidad judía acá en la Argentina, blandiendo el poema diciendo «Viva la patria», nada menos. Y ese es un poema hermoso que tiene sobre un Israel victorioso. Esto aparentemente llega a los oídos de, bueno, desde ya a la Embajada Argentina, ¿no? Que ya venía teniendo una, digamos, seguro, la diplomacia israelí había descubierto en Borges un aliado incondicional del pueblo judío. Les debía llamar la atención, digamos, porque no es lo frecuente, ¿no? Como dije, acá siempre hubo, qué sé yo, despuntes de antisemitismo, y bueno, después había como un tema de, no sé cómo decirlo, no era un tema que preocupara mayormente a todos los escritores. Entonces, que Borges tuviera ese énfasis sobre los judíos constante y que ante cada provocación antisemita tuviera algo que decir para rebatirla, que fuera un aliado tan intenso y tan, ¿cómo decirlo?, que tuviera tanto afecto por Israel y tanta comprensión por la presencia de los judíos en su obra. Hay un contacto directo con David Ben Gurión. Esto es muy curioso. Después les voy a mostrar fotos. Martín, perdona, creo haber entendido que tenías las cartas, ¿no? Las vamos a poder ver. Sí, aquí están. Yo las puedo mostrar, ¿eh? Fenomenal. Ahí están. Bueno, yo sabía que Borges había venido a la Argentina. Y entonces cuando me enteré, que después voy a hablar de eso al final de esta parte de la presentación, pero lo curioso es que, digamos, sabiendo que hubo un contacto entre Borges y Ben Gurión, que como digo, se los voy a mostrar ahora en unos minutos, me puse a hurgar en archivos israelíes, preguntándome si habría algún rastro de este contacto de ellos. Porque digo, si se terminaron viendo, debía haber algún rastro epistolar. Y en efecto lo encontré. Así que acá hay una primera carta de Borges, se las voy a leer porque no suelo leer diapositivas, que es un tabú cuando uno presenta. Nunca hay que leer lo que aparece ahí, pero lo voy a leer porque no se entiende. Así que esto no está escrito por Borges, porque Borges ya estaba ciego, Borges queda ciego en el 55, no puede leer ni escribir más a partir de ahí, sino que su madre toma nota, es su amanuense a partir de ahí. Y como ven, la fecha ahí es octubre 16 de 1966. Entonces Borges le escribe: a David Ben Gurión, de mi alta estima, las vicisitudes del hombre son incalculables y muchas. Yo no querría que esto me impidiera decirle, siquiera por escrito, la larga admiración que su obra múltiple ha suscitado en mí. Ahí está hablando de Ben Gurión, ¿no? ¿Acaso usted no ignore la afinidad que siempre he sentido por su admirable pueblo? He estudiado con singular dedicación la mente de Spinoza. He aprendido el alemán en la obra de Heine. He procurado penetrar a través de las páginas de Buber y de Scholem en el orbe insondable de la Cábala y de los Hasidim. Creo asimismo que más allá de los azares de la sangre, todos somos griegos y hebreos. Espero continuar alguna vez este iniciado diálogo con usted. Muy respetuosamente lo saluda Jorge Luis Borges.
y ahí abajo está Me la parece dirección. que da con varias claves importantes dentro de lo que le interesa a él del mundo judío, ¿no? Que tiene que ver con la cábala y tiene que ver con algo que tiene con esa herencia de la que la pela. Muy bonita la carta, qué buen descubrimiento, impresionante. Es un buen resumen, ¿no? Del contacto Sí, de sí, Borges es con el un pueblo buen judío. resumen de su relación. Lo voy Lo a que leer de nuevo. no había entendido bien cuando dices con singular decisión la mente de, Spinoza, Baruch de Spinoza. Spinoza. He Muy bien, sí, estudiado con entonces singular hace un dedicación. análisis de ¿Eh? paso de Heine a Spinoza, o sea que pasa por varios elementos temporales y Sí, nos claro. hace una unión ahí muy importante, sí. Sí. Dice, he estudiado con singular la dedicación la mente de la mente, he estudiado con singular dedicación la mente de Spinoza, he aprendido el alemán en la obra de Heine, que esto es verdad, él se enseñó a sí mismo el alemán leyendo a Heine, cuando era chico, en Ginebra. He procurado penetrar a través de las páginas de Buber y de Scholem en el orbe insondable de la cábala y de los Hasidim. Y después esto que dice, creo que más allá de los osares de la sangre, todos somos griegos y hebreos, él lo está diciendo porque él dice que Israel y Grecia son los dos pilares de la cultura occidental. Así que, y él dice correctamente que Roma es una continuación de Grecia, culturalmente, y también que el cristianismo es una continuación del judaísmo. De manera que si uno es occidental, necesariamente es griego y judío. Más Sí, allá de si uno desciende. recordemos el libro Atenas-Jerusalén de Mendelssohn y cómo está muy grabada esa idea del occidente formada por estas dos tradiciones, que me parece que es que esta carta lo resume todo perfectamente, es una carta Sí, impresionante. es un lindo hallazgo, la verdad que sí. Además, bueno, recalca algunas cosas que ya sabíamos, ¿no? Esto de todos somos griegos y judíos aparece en la obra de él, esa frase aparece. Pero es muy lindo que se le esté diciendo a Ben Gurión. Bueno, cuando llega a Israel, la carta la traducen, así que acá la tenemos la misma carta que está en hebreo. No me voy a detener a leerla. Aparte, no tardaría demasiado. Hablo hebreo y leo hebreo, pero lo haría con cierta dificultad. Así que bueno, queda ahí para quien quiera leerla. Es una traducción, por ahí esto no es lo más interesante, sino las cartas de Ben Gurión a él, que están escritas en hebreo. Acá está. Esta es la carta que Ben Gurión le escribe. Pero no se preocupen porque hay una traducción al castellano. O sea, están tanto las cartas originales de Borges en castellano y su traducción al hebreo, como las cartas de Ben Gurión escritas en hebreo y su traducción al español. Ahí está. Al distinguido señor Jorge Luis Borges le agradezco profundamente su carta de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y acá, fíjense qué notable, ¿no? Fíjense lo que dice. Oí mucho sobre su personalidad, sus magníficas obras y su actitud hacia Israel y su herencia espiritual. De su carta veo que por lo menos en un detalle me parezca usted, en la admiración de Grecia y la sabiduría judía. Sería para mí un placer si usted podría visitar nuestro país y encontrarme en mi hogar, en el kibutz de Boker, en el Negev. Con mucho aprecio, sinceramente, David Ben Gurión. Acá quiero señalar dos detalles que parecen errores o parecen poco importantes, pero no lo son. Fíjense que dicen la Embajada de Israel en Buenos Aires, OI, y está escrito con Y, OY, ¿no? Oye, Después sí. sobre está con B corta. No son errores, es que lo que pasa es que el que escribió esto hablaba judeo-español, no español, judesmo. Así que obviamente hay un sefaradí. Yo tengo mi sospecha de quién fue, pero bueno, lo vamos a dejar después. Creo que fue el secretario de él, que ahora me olvidé, que después fue primer ministro. ¿Se acuerdan del nombre? No me sale ahora. Pero bueno, esa es la respuesta de Ben Gurión. Ahí está el detalle, ¿no? Donde dije esto de que viene del judeo español. En Buenos Aires oí mucho sobre su personalidad, que parecen errores de ortografía, pero no son errores de ortografía. Bueno, y después Borges termina viniendo a la Argentina. Esto es algo poco sabido. Y de una conferencia sobre Spinoza y la Cábala en un colegio de Argentina, que se usa de sede, y hay un coloquio. Bueno, ahí no se lo ve bien a Borges, se lo ve central a Ben Gurión, pero si ven
A la derecha, bueno, no sé cómo se está viendo acá, porque... Sí, se ve a la izquierda la mano con el bastón. Exactamente, eso quería señalarles, que está Borges ahí. Igual se lo ve mejor, ahí se ve mejor a Ben Gurión y ahí se ve bien a los dos. El del centro es Baruch Tenenbaum, que fue el que tradujo entre ambos. Así que bueno, ahí los tienen disertando. Borges visita Israel en 2 oportunidades. Ahí yo creo que está mal la fecha, porque es a ver esto, un segundo, me voy a fijar. No, está bien. Borges va en 1969, pero va antes de que se produzca esto. Primero va a Israel él. Ahí está en el Kotel, Borges, usando una kipá peculiar de colores. Bueno, y acá quería señalar que gran parte de esto está compendiado en este libro que hizo el CIDICSEF. Yo me he incorporado en los últimos años al CIDICSEF y esto lo hicieron mucho antes de que yo me acercara, así que puedo recomendar este libro con toda libertad. La edición más nueva, con menos porque tiene artículos míos, así que voy a elogiar la edición anterior, no la nueva que contiene mis artículos, porque sería poco decoroso que lo haga. Pero bueno, nada, quería compartir No, ayer. no es nada poco decoroso, está muy bien porque además creo que en esta nueva edición has ampliado con estos descubrimientos que para todos nos resultan muy interesantes. Bueno, te agradezco. Solo digo que no me gusta elogiarme a mí mismo. Pero bueno, este es un contacto interesante entre Borges y la comunidad judía. Yo creo que es la cima del contacto, ¿no? Es un diálogo, tuvieron un diálogo público sobre Spinoza. Y bueno, esto fue como la demostración máxima de su cercanía con Israel. Después en el 71 lo invitaron y le dieron el premio Jerusalén también. Estaba el alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, y bueno, también, y volvió a Argentina y habló maravillas de Israel, de una conferencia. Dijo algo muy lindo, que había estado en la más joven y más antigua de las naciones. Que hay por ahí un eco ahí del libro Herzl, Alt Neuland, y de todo su origen bíblico. Así que bueno, si quieren dejo lugar a las preguntas. No, bueno, estamos, yo no sé si Mario se quiere incorporar ahora en este momento, estaba con nosotros. Me parece todo lo que estás contando muy interesante. Hay algunos personajes peculiares dentro de la obra de Borges. ¿Qué personajes así señalarías tú cercanos a lo que es el mundo judío? Aparte ya de que hablamos del Aleph y del uso que hace de la cábala. La verdad es que los personajes, pero no porque sean personajes judíos, los personajes de Borges en general no son demasiado interesantes, ¿no? O sea, no tiene, qué sé yo, se me ocurre, los puedo enumerar, pero bueno, está Emma Suns, después, no sé, ahora no los tengo presentes, pero lo que pasa es que son muy desdibujados los personajes, son muy estereotipados en general, ¿no? Sus cuentos son como mecanismos de relojería y los personajes es como que los lleva el destino, los arrebata. Así que no son el foco. Yo creo que lo interesante de los judíos es cómo él recrea atmósferas, y creo que ahí se ve bien la comprensión de los judíos en él. Me acuerdo, por ejemplo, de lo que hacen La muerte y la brújula, en la que hay una serie de asesinatos que tienen lógica dentro del mundo cultural judío. Y hay un comisario que, para tratar de descifrar qué es lo que está pasando, se pone a leer el Talmud. Y creo que ahí está bien retratada, digamos, las diferencias culturales entre lo que sería el mundo local, porque al final todo eso sucede en una especie de ciudad fantástica, que es una versión ficticia de Buenos Aires. Y entonces es interesante ver cómo un hombre que no es judío trata de entender la cultura judía para descifrar un enigma que está llevando a un crimen tras otro, ¿no? Y está lleno de simbología judía y todo eso. Yo creo que es eso, es como la cultura judía aparece en sus cuentos, más que los personajes en sí. Pues, por ejemplo, tenemos este cuento de Masuns, que para mí es de los menos interesantes de él, ¿no? Y se da, bueno, es una mujer que quiere vengar a su padre, y entonces comete un asesinato, y la verdad que no sé si es muy interesante ese cuento.
creo que mucho más interesante es cuando aparecen rasgos culturales judíos en la obra de él, ya sea en los poemas o en los cuentos, en los dos casos. Querido, excelentísima tu conferencia. ¿Por qué no agregas algo sobre el golem, que es, creo que el golem pasó a ser conocido en América Latina y en España gracias a Borges y la admiración por Spinoza, que es tan profunda, ¿no? Sí, lo del golem es un poco anecdótico, porque no es una figura que Borges reitere. O sea, está el poema de él, que le divertía mucho, y bueno, digamos, no es una figura a la que él recurra, no es que, digamos, él tiene sus cuchillos, sus laberintos, sus espejos, y el golem no es algo que figure, ¿no? Para los que nos están escuchando, recordemos que el golem es una figura mítica en la que un rabino, a través de la tierra, insufla vida a un hombre que hace de barro, poniéndole la palabra verdad en la frente. La verdad que hoy en día vemos que está totalmente manipulada, ¿no? Que es curioso. Y eso es lo que tiene de interés esa figura, en la relación entre el hombre, la tierra, el espíritu, con la palabra verdad puesta aquí en la cabeza. Yo creo que de ahí es donde le puede llamar la atención a Borges, ¿no? Con la simbología, según lo que tú estás explicando. Es el mundo. El poema, de nuevo, el poema tiene más que ver con crear un clima, ¿no? Yo creo que se fija más. Creo que le llamó la atención la anécdota, porque además se lo imagina, dice que le da una escoba para barrer al golem. Dice, esa escoba no figura en Scholem, lo pone a Scholem para que rime con golem, porque decía que ninguna otra palabra en castellano podía rimar con golem, pero dice, eso no está en Scholem. Creo que es un gato también, o sea, le agrega cosas porque, de nuevo, él era muy visual, y creo que lo que está logrado en ese poema sobre el golem es recrear la atmósfera de Praga en esa época y la relación del golem con su creador y sus limitaciones. Creo que de nuevo, es más afectivo y atmosférico y es como una película, ¿no? Muchos poemas y muchos cuentos de Borges son extremadamente visuales y tienen que ver con esto de recrear atmósferas, de plasmar el sentimiento, no en lo que se dice explícitamente, ¿no? Por eso, en esto se parece a las sagas de Islandia, Borges, no se mete en la psique del personaje, sino que uno muchas veces entiende lo que están haciendo por cómo actúan. Digamos, a veces dice, pensó, consideró, digamos, pero no se mete en la psicología de cada uno. Y entonces por eso creo que está muy logrado ese poema. Pero yo no diría que el golem es una figura que a él le llame particular. O sea, sí por ese poema que le dedicó, le llamó la atención como una anécdota más. Y está muy bien retratado. Pero no es una figura recurrente en su obra para nada. Bueno, según lo que te escuchamos, da la sensación de que lo que le atrae es el simbolismo, ¿no? De esa atmósfera simbólica judía en relación con todos los elementos que la conforman. Talmud, letra, valor numérico. ¿Sabes qué? Sí, puede ser, pero sobre todo, como te digo, es una conexión muy honda, muy espiritual, muy afectiva, y lo que chocas o llama la atención es la profundidad con que Borges entendió el judaísmo, que justamente no se limita a enumerar elementos puntuales, sino a crear atmósferas que uno puede reconocer, que es intangible, la verdad yo no sé por qué, pero uno lee el poema del golem y dice, claro, es así como lo imagino. Yo me acuerdo, mira, traigo una anécdota, tengo un amigo que, bueno, éramos jóvenes o más jóvenes y solteros, y él decía que se quería casar con, él es judío sefaradí, me decía, y yo me quiero casar con una mujer judía sefaradí por, decía, las luces de la casa, los aromas, los colores, decía, sin eso yo estaría perdido. O sea, no está, mi amigo estaba diciendo eso, ¿no? Como que no, era algo indefinible y hasta en un punto como escénico, ¿no? No estaba hablando de, qué sé yo, que
tal rezo o tal cosa, tal hora, sino la atmósfera que se sentía. Y creo que Borges hace eso muy bien, con el judaísmo y con muchas culturas, ¿no? O por lo menos las que son cercanas a él. Con la cultura judía, con la cultura inglesa, con la cultura nórdica, que se siente muy próxima, se entiende muy hondamente y de nuevo, creo que recrea esos aromas y esas atmósferas en las que uno se siente muy en casa. Y lo hace de una manera, no sé, que es un poco inexplicable, ¿no? Porque otro podría haber escrito un poema sobre el golem y no lograría ese efecto. En cambio, como digo, uno lee ese poema y se siente en Praga. Y cuando lee los poemas de Israel, también se siente que está en Israel. No sé cómo lo hace, realmente no lo puedo definir, el genio no se define, ¿no? ¿Qué hay de la amistad con Cansinos, con Grunberg, con Gerchunov, tantos con Korenblit? Bueno, él se sentía muy cercano, como te digo, o sea, yo creo que él se sentía una especie de outsider en la Argentina, y lo era, ¿no? No olvidemos, o sea, era protestante y escandalosamente agnóstico, no se guardaba de hacer bromas sobre religión en ningún momento, en un país que era católico y en la época de Borges mucho más conservador que ahora, ¿no? Digamos, hacer una broma sobre religión ahora, en pleno siglo XXI, no escandaliza demasiado a nadie, pero qué sé yo, en 1930, 1940 hacer ese tipo de bromas, él decía, lo citaba al padre, que era el que empezó con esas bromas, porque el padre era agnóstico de la familia. El padre decía, bueno, dice, si Dios puede ser 3 y 1, ¿por qué no puede haber unicornios en la luna? ¿No? Decía el padre. Que en esa época era escandaloso decir eso. Así que yo creo que se sentía un outsider y creo que compartía eso. Un outsider culto, un outsider cuestionador, un outsider con una larga tradición. En el caso de él era la inglesa, pero también era bíblica. Así que creo que esa afinidad viene muy del sentir, nuevamente, ¿no? No es solo intelectual. Yo creo que se sentía muy cerca del pueblo judío por eso, ¿no? Ya desde chico. Así que bueno, tuvo muchas amistades en la comunidad judía argentina, muchísimas, claro que sí. No sé, es como largo enumerar todas. Y bueno, lo de Cansinos Ascens, yo creo que ahí sí que él le dio como una base intelectual, ¿no? Como para poder entender. Lo hizo leer mucho y lo hizo sentir mucho el judaísmo también. Bueno, Mario, Martín, estamos llegando ya al tiempo de finalizar. Queremos agradeceros a ambos la participación hoy en este encuentro, que nos está dando muchas ganas de seguir leyendo a Borges, como te hemos escuchado, Martín y Mario. O sea, este encuentro nos sigue abriendo e ilusionando, acercarnos a una obra que es totalmente amplia y con muchas lecturas posibles, como hemos visto a través de esta charla. Así que muchísimas gracias a los dos. A ustedes. Y bueno, pues espero seguir encontrándoos para seguir profundizando en esta obra. Gracias. Cuando quieran. Hasta luego.